Lo que vamos a hablar ahora es asignación de espacio en disco, o sea, cuando tenemos un disco, y ahora más específicamente estamos ubicados en el área del file system. Estamos ahora aquí en esta área, en el área del file system, del sistema de archivos. Hasta la clase anterior estábamos ubicados acá, en el área del disco de la memoria virtual, también con la memoria principal, por supuesto, ¿no? Pero ahora en este tema de métodos de asignación de espacio en disco, cuando los procesos piden espacio cuando manipulan archivos, o sea, entonces, ¿cuál es la idea de hoy? La idea de hoy es ver los métodos que utiliza el sistema para eh, asignarte espacio del disco, ¿sí? Del área del file system, del sistema de archivos, cuando un proceso gestiona archivos en el disco, ¿no? O sea, un proceso puede crear archivos, puede transaccionar archivos, leer archivos, escribir archivos, modificar archivos. Entonces, la idea es ver un poquito esas tres asignaciones que se usan. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que el sistema te asigne espacio contiguo, esto es bastante similar a la asignación de memoria contigua, que te asigne asignación ligada o enlazada o asignación indexada. Son las tres métodos por excelencia que se utilizan, estas tres estrategias, ¿no? Entonces, la idea es ver un poquito estas tres asignaciones. Yo estaba diciendo que, por ejemplo, cuando vimos administración de memoria, asignación contigua, las asignaciones contiguas suelen ser usadas en los mainframes, ¿sí? Y las asignaciones no contiguas suelen ser usadas en los sistemas de cómputos que son pequeños, medianos o grandes. Bueno, vamos a ver estos tres métodos. Los métodos de asignación se refieren a la manera que se asignan bloques del disco, ¿sí? Entonces, el disco, cuando ustedes lo vean este dibujito en el libro, van a ver que cuando habla de este tema de asignación espacio en disco, hace tienen este dibujito, ¿no? Los cuadraditos representan los bloques del disco o las unidades de asignación de lectura-escritura. Esa unidad de asignación de lectura-escritura del disco, por lo general se lo llama bloque o registro físico, ¿sí? O sector. Así se ve un plato del disco desde arriba, separado en pistas y separado en sectores, ¿no? Este bloque o registro físico o sector, ¿no? Este es el sector del disco. Estas son las unidades de lectura o escritura. ¿Qué quiere decir unidades de lectura y escritura? Cuando un proceso de usuario, ¿sí? Solicita escribir un registro, en realidad escribe un registro lógico, ¿sí? Pero hace una llamada al sistema operativo y el sistema operativo escribe registro físico. Vos fíjate que nosotros en memoria hablábamos de direcciones lógicas. El sistema operativo utilizaba direcciones físicas. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Los procesos de usuario gestionan registros lógicos y el sistema operativo gestiona registros físicos. Entonces, la visión que tengo en un proceso es lógica y la visión que tiene el sistema operativo es física, ¿sí? Entonces, si bien vos mandás a leer desde tu proceso de usuario, este es el proceso de usuario, mandás a leer o escribir registros lógicos, el sistema operativo escribe o lee registros físicos. Pero el primer concepto que hay que tener es que en memoria hay una unidad de acceso que se llama palabra, ¿sí? Si hablamos de memoria, hablamos de una unidad o de palabra. ¿Qué es la palabra? Es la cantidad de bytes que se acceden a través de una dirección de memoria. Entonces la palabra puede ser de un byte, entonces vos con una dirección de memoria accesás un byte. Si la palabra es de 2 bytes, entonces con una dirección de memoria accesás 2 bytes, ¿sí? Entonces la memoria tiene una unidad de acceso, ¿sí? Ahora, cualquier dispositivo de almacenamiento, porque la memoria es un dispositivo de almacenamiento, ¿sí?
y el disco también es un dispositivo de almacenamiento, cualquier dispositivo de almacenamiento tiene una unidad de lectura-escritura. ¿Sí? En el caso de la memoria se llama palabra, que son la cantidad de bytes que vos accedes a través de una dirección de memoria, y en el disco de almacenamiento magnético, la unidad de lectura-escritura se la llama bloque o sector o registro físico, ¿no? Entonces en los libros lo vas a encontrar representado así, el bloque o sector o registro físico. Si ves la estructura interna de un dispositivo de almacenamiento magnético, un plato dividido en pistas, las pistas divididas en sectores, entonces el sector sería la unidad de lectura y escritura, ¿sí? Entonces básicamente este cuadradito representa una unidad de lectura y escritura, que la podemos llamar bloque, registro físico o sector. Bien. Pero esos registros físicos son las unidades que ve el sistema operativo y el proceso de usuario ve registros lógicos. ¿Por qué? Porque en un bloque se puede guardar más de un registro lógico. Entonces, lo que estoy dibujando ahí es bloques que guardan 3 registros lógicos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, los procesos que gestionan archivos de datos en el file system piden crear un archivo, piden agregar registros lógicos al archivo, entonces, por supuesto, debe haber, digamos, un sistema que les provea espacio. Como es un dispositivo que almacena, tiene que tener 2 estrategias. Entonces tiene que haber un subsistema que permita gestionar el espacio libre y un sistema que permita gestionar el espacio ocupado, ¿sí? Cuando un proceso necesita espacio para crear un archivo, entonces el administrador de espacio le va a tener que dar espacio libre y va a haber un subsistema que va a tener que gestionar el espacio ocupado. ¿Por qué digo? Cuando vos, por ejemplo, en un sistema mandás a leer un archivo, cualquier archivo, ¿cómo sabe dónde está ubicado en el disco? ¿Mm? Porque el disco, la estructura física del disco, bastante desprolija, pueden encontrar mejores imágenes en internet que este dibujito que estoy haciendo, tiene, casualmente, esto representa un eje, acá hay un motor, que es un motor de rotación continua. Acá hay otro motor, que es un motor de paso a paso, de paso a paso. Acá tenés los platos del dispositivo de almacenamiento magnético, en este caso tenemos 3 platos. Tenemos 6 caras. Esta es esto sería la cabeza de lectura-escritura. Acá tenemos la 4 y acá tenemos la 5. Bueno, todas esas son las cabezas de lectura y escritura sobre las superficies de los platos del disco. De alguna manera, el dispositivo me está diciendo que tenemos 3 platos y 6 cabezas lectoras grabadoras, quiere decir que todas las caras de los platos son útiles. Todas las cabezas lectoras grabadoras se desplazan juntas hacia el eje, ¿sí? Y se alejan del eje y se acercan al eje, ¿no? Recorriendo. Si yo miro un plato de arriba, lo que veo es esto, es un conjunto de pistas concéntricas, ¿no? Partidas en sectores. ¿Sí? Entonces la cabeza, por ejemplo, si acá tengo la cabeza lectora grabadora, se desplaza hacia el centro y se desplaza o se aleja del centro. Entonces, ¿por qué paso a paso? Porque para leer esta pista, para leer cualquier pista, la cabeza tiene que estar ubicada justo en esa posición. Mientras el disco gira, la cabeza lectora grabadora está leyendo los sectores de esta pista. Si quiere leer los datos de otra pista, entonces tiene que hacer este salto y detenerse acá. Entonces ahí el disco gira y la cabeza lectora grabadora empieza a leer. Ahora bien, tus datos, tu archivo de empleados, tu archivo de clientes, tu archivo de facturas está acá adentro. Quiere decir que el sistema de archivos tiene que buscar espacio libre en todo esto, ¿no? En toda esta estructura física, ¿sí? Y me tiene que asignar espacio libre. Me va a asignar bloques que no necesariamente están contiguos.
no necesariamente están contiguos. Entonces tiene que encontrar la suficiente cantidad de espacios. La suficiente cantidad de espacios son un bloque, puede ser 2 bloques, 3 bloques, lo que necesite, depende del tamaño de mi archivo. Entonces, encuentra esa cantidad de espacios, de bloques, y me los asigna. Pero resulta ser que en algún momento yo quiero leer ese archivo. Quiere decir que si yo mando a leer el archivo, entonces el sistema tiene que traerme el contenido de ese archivo. Tiene que saber dónde está. Entonces, para nosotros es muy simple. O sea, yo no sé si alguien se preguntó cuando hace guardar archivo, dónde va a parar ese archivo, y cuando leo el archivo, cómo hace el sistema para encontrarlo y devolvérmelo. Entonces, la idea es un poquito ver esas 3 asignaciones, ¿sí? Cómo gestionan ese espacio y qué datos necesita el sistema para recuperar esa información. Porque si yo lo guardo acá, tiene que saber, suponete que mi archivo se llama A. Bueno, tengo un pedazo acá, un pedazo acá, un pedazo acá, un pedazo acá, y un pedazo acá, y un pedazo acá. O sea, mi archivo A es este. Entonces yo quiero leerlo ese archivo. Es un bloc de notas, es un PDF, un archivo de audio, un archivo de video, un archivo binario ejecutable, lo que sea. Pero yo lo quiero abrir porque lo quiero usar. Bueno, el sistema operativo tiene que leer esto, esto, esto y esto, y además lo tiene que leer en el orden en el cual fue escrito. Porque no puede leer al azar cualquiera porque en un orden, en un desorden no lo puede leer porque el archivo no lo voy a entender. Entonces, además de recuperarlo, lo tiene que recuperar en el orden en el cual fue escrito o guardado el archivo. Ahora vamos a comenzar a ver las 3 estrategias para administración de espacio en disco: la estrategia contigua, la estrategia enlazada y la estrategia indexada. Esta asignación contigua, ¿sí? Y en el libro van a ver lo que yo les decía antes, este dibujo abstracto del disco donde estos cuadraditos representan, ¿sí?, los bloques físicos. Y además que esos bloques físicos pueden guardar más de un registro lógico. Y repito, igual que en administración de memoria tenemos 2 visiones, la visión lógica y la visión física. En la administración de memoria hablábamos de direcciones lógicas y físicas. Acá hablamos de registros lógicos y registros físicos, ¿sí? Los procesos de usuario van a transaccionar registros lógicos y el sistema operativo va a transaccionar registros físicos. Y además pueden tener el registro lógico, puede tener la misma cantidad de bytes de registro físico o no. A estos cuadraditos se los llaman registro físico, sector o bloque, y pueden contener más de un registro lógico. A la cantidad de registros lógicos que contiene un registro físico se lo llama factor de bloqueo. Si el factor de bloqueo es igual a 2, entonces quiere decir que en un registro físico hay 2 registros lógicos. Si el factor de bloqueo es igual a 3, esto quiere decir que en un registro físico hay 3 registros lógicos. Bien. Lo más fácil es encarar toda esta explicación con un factor de bloqueo igual a 1. Quiere decir que en un registro físico hay solo un registro lógico. Bien. De la misma manera que en una administración de memoria yo necesitaba estructuras de datos para que el sistema pueda gestionar el recurso, bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Si hablamos de procesos, la estructura de datos por excelencia es el bloque de control de procesos. Si hablamos de administración de memoria y administración de memoria paginada, la estructura de datos es la tabla de páginas, ¿sí? Y ahora, si hablamos de asignación de espacio en disco, una estructura de datos de gestión muy importante es el directorio. Entonces, el directorio, por supuesto que este es un directorio teórico. ¿Por qué teórico? Porque dice, bueno, usted en este directorio tiene el nombre del archivo, tiene la dirección del bloque
donde comienza el archivo y la cantidad de bloques que tiene el archivo. Acuérdense que este numerito es el número de bloques, pero este número de bloques está compuesto por, bueno, puse demasiados platos, puse, ¿no? Este es el disco, ¿sí? Si yo veo el plato del lado de arriba, lo dibujo de nuevo, ¿sí? Ahí está. Entonces, este numerito 0, o este 1 o 2, que es el número de bloques, registro físico sector, está compuesto por el identificador del dispositivo. Estoy escribiendo con el, con la herramienta del Adobe. Identificador del dispositivo, o sea, el número del dispositivo, que es el número del disco. ¿Sí? Ponele 0, disco 0. Bien, dentro del disco, ¿en qué cilindro estoy parado? Pero el cilindro son todas las pistas que están abajo de la cabeza lectora grabadora. O sea, yo lo dibujé mal, pero todas estas pistas todas estas cabezas lectoras grabadoras tienen que estar en la misma línea, ¿sí? Tienen que estar en la misma línea, porque si ustedes arman un disco, van a ver que tiene un brazo, soldado un motor de paso a paso, acá un motor continuo, y tiene un peine, se lo llama peine a esto, porque están todos en la misma línea los palitos del peine. Entonces, todas estas cabezas lectoras grabadoras están en la misma línea. Bueno, todas las pistas que están debajo de las cabezas lectoras grabadoras forman lo que se llama el cilindro, y ese cilindro tiene un número. Entonces tenemos identificador de disco, número de cilindro. Una vez que identificamos el cilindro, tenemos que identificar la cabeza lectora grabadora que va a escribir, porque de todas las cabezas lectoras grabadoras, en un tiempo determinado trabaja una sola. O sea, digamos, si hay una lectura o escritura, eso está siendo realizado por una cabeza lectora grabadora. Y en ese tiempo no puede estar otra cabeza lectora grabadora leyendo o escribiendo. Entonces, la cabeza lectora grabadora y el número de sector. El número de sector es, por ejemplo, sector 0, sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5, sector 6, sector 7. Entonces, sector 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De qué cilindro? La pista puede estar acá arriba o acá abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba o abajo. Y todas estas forman un cilindro. Ese cilindro tiene 8 pistas. Esta y esta. Entonces, el cilindro tiene un número y adentro de la pista cada sector tiene un número. Proceso de usuario, y el usuario no sabe nada de eso. Es todo un nivel de abstracción muy alto, casualmente, para cumplir uno de los objetivos de los sistemas operativos, que es, digamos, independizar toda la parte física de la parte lógica. Entonces el usuario queda solo de la parte lógica, ¿sí? Otro objetivo es hacer que las personas puedan usar la máquina sin tener conocimientos de electrónica y de sistemas operativos, ¿sí? Cualquier persona puede ser una máquina. Entonces, hay una separación entre lo físico y lo lógico, ¿sí? Bien, eso por un lado. Entonces, volvemos a la estructura de datos que usa el sistema operativo para tener, digamos, en algún lugar del sistema la información que le dice, bueno, el archivo count comienza en el sector 0 y tiene un tamaño de 2 sectores o de 2 registros físicos o bloques. El archivo tr comienza en el bloque 14 y tiene
tres sectores, este y este. El archivo mail comienza en el bloque 19 y tiene asignado 6 sectores, ¿sí? Y el archivo list comienza en el bloque 28 y tiene asignado 4 sectores. Y el archivo F comienza en el sector 6 y tiene asignado 2 sectores. Entonces, esa información es la que va a usar el sistema operativo en una asignación de espacio en disco contigua cuando un proceso de usuario quiera leer un archivo. Entonces, cuando ustedes escriben, ¿sí?, en un programa, un open, ¿sí?, lo que pasa es que el sistema operativo va a buscar ese archivo al disco. Cuando un proceso de usuario hace un open, ¿sí?, está abriendo un archivo. Fíjense que cuando hago un open, porque quiero usar un archivo, le tengo que pasar el nombre del archivo. ¿Por qué le tengo que pasar el nombre del archivo? Porque el subsistema de archivos tiene que ir a buscar ese nombre, ¿sí?, al directorio para encontrarlo, ¿sí? En este caso, yo le digo, personas que no existe, no lo va a encontrar, entonces lo va a crear. Y lo va a crear para agregar registros, ¿sí? A partir de ahí yo voy a empezar a usar, digamos, por supuesto que ya ingresé los datos, pero tengo que escribir ese registro en este archivo. Pero antes voy a preguntar si el open falló. Si el open falló, entonces open error. Y puedo, nada, voy a mostrar open error, else, quiere decir que si estoy acá no falló el open. Entonces acá, ¿qué puedo hacer? Y acá voy a hacer el FRI. Entonces ahí estoy haciendo FRI. El sistema me tiene que buscar espacio en disco y asignármelo en función de la estrategia que esté usando. Si es contigua, si es ligada, si es indexada. En el caso de Linux, yo estoy acá en Linux, va a usar una estrategia indexada. En el caso de Windows, va a usar una estrategia ligada. Y en el caso de un mainframe, va a usar una estrategia contigua. Si vos estás con Linux y Unix, la asignación va a ser indexada. Si estás en Windows, cualquier versión, va a ser una asignación ligada. Y si estás en un mainframe, va a ser una asignación contigua, ¿sí? Entonces, fíjense que mi aplicación escribe registros en un archivo y lee registros del archivo, y lee el archivo. Ahora bien, ¿cómo hace el sistema para encontrar el archivo, para encontrar los registros dentro de esta estructura física que llamamos disco de almacenamiento magnético mecánico, que tiene una geometría con platos, con motores de rotación continua, con un peine de cabezas lectoras grabadoras que se mueven hacia adentro y hacia afuera del eje, ¿sí?, que las superficies de los platos están geométricamente definidas por pistas, que son los círculos concéntricos, y los sectores, que son un pedacito de la pista. Entonces todo eso el sistema de archivo lo tiene que manejar, si no, ¿cómo le devolvería el contenido de un archivo al usuario? Ahí está, punto barra a punto out, perfecto, ahí está, me pide el menú, open error, bueno, voy a agregar código 1, nombre 1, código 2, nombre 2, código 3, nombre 3, código 0, perfecto, 2. Y ahí me lo muestra, ¿ven? Entonces ahí está funcionando. Ahora fíjense que, ¿dónde están estos datos? Bueno, estos datos deberían estar en el archivo personas, que acá está el archivo personas. El archivo personas tiene 60 bytes, o sea que
yo tengo todo esto, no son 60 bytes, pero son 3 registros lógicos. O sea, 3 registros lógicos ¿de qué? De 16 más 4. ¿Sí? 16 más 4, 20. 20 por 3, 60. ¿Por qué digo 20? Edit, ejemplo, porque mi registro lógico es de 20 bytes. Son 16 bytes para el nombre y 4 bytes para un entero corto. O sea que necesita 4 bytes. Ahí son 4 bytes y ahí son 6 bytes. Ese es mi registro lógico. Quiere decir que mi registro lógico es de 20 bytes. Yo grabé 3 registros lógicos, mi archivo es de 60 bytes. Perfecto. Vamos a grabar otro. Agregamos otro, el 4. 4. Bien. 0, 2. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 0. Y ahora hacemos un ls-l y tenemos 80 bytes. O sea, cada registro que agregue le va a sumar 20 bytes al archivo. Fíjense cómo el archivo va creciendo. ¿Sí? Por supuesto que 80 bytes entran perfectamente en un sector, ¿no? Ese es el tamaño en bytes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea, entonces, si yo tengo una aplicación que transacciona archivos, por ejemplo, ¿sí? Cada vez que agrego registros al archivo y el archivo crece, entonces en su sistema de archivos va a tener que encontrar espacio libre acá adentro. Y va a tener que registrar esa información en algún lado, ¿sí? Que no es el directorio, porque el directorio tiene, en este caso, el directorio tiene dónde empieza y dónde termina, porque si empieza en el 0 y tiene 2 registros, 2 sectores, 2 registros físicos, entonces están uno al lado del otro. Esta es la asignación más simple, porque ya con esta información, sabe el sistema dónde empieza, dónde termina y está uno al lado del otro. El problema acá es, ¿qué pasa si vos querés agregar información en el medio? ¿Qué pasa si yo quiero agregar información entre el registro 1 y el registro 2 o entre cualquier registro? Entonces, si vos querés hacer eso en una administración de espacio contigua, que repito, esto lo usan los mainframes, tu máquina de escritorio no está funcionando con esta asignación, sino que con esto funcionan los mainframes. Bien, entonces, ¿qué pasa si vos querés agregar información entre registros, ¿no? En una administración de espacio contigua. ¿Por qué? Porque acá siempre el archivo tiene que estar ordenado. ¿Sí? Y ahí tenés un problema. Ese es un problema. Otro problema de la administración de espacio contigua es, ¿qué pasa si este archivo count vos agregás registros y sigue creciendo hasta encontrarse con el comienzo de otro archivo? No puede crecer más. Y esto en los mainframes, créanme que es un problema. ¿Saben cómo es en los mainframes esto? Vos antes de crear un archivo en un mainframe, vos tenés que decirle el tamaño máximo que va a tener ese archivo. Entonces, creás un espacio contiguo vacío, ¿sí? Creás un espacio contiguo vacío con la cantidad con el tamaño máximo que el archivo va a tener. Pero si vos te equivocaste ahí y el archivo intenta crecer más de lo que se asignó previamente, ahí tenés un gran problema. Tenés que reestructurar el espacio del disco. Entonces, pero ¿cuál es la gran ventaja? Como todo, toda forma de asignación tiene una ventaja o una desventaja. La gran ventaja es el alto rendimiento, ¿sí? Porque yo no sé si ustedes interpretan el tema de asignación contigua, pero en la parte física. Tener un disco, o mejor dicho, perdón, un archivo almacenado en forma contigua, ¿sí?
en un disco de almacenamiento magnético mecánico, significa que el archivo está almacenado en un cilindro o en cilindros contiguos. Eso significa físicamente que un archivo esté almacenado en forma contigua. Está todo almacenado en cilindros, pero en cilindros contiguos. Entonces, la gran ventaja de tener archivos almacenados en forma contigua es que la cabeza lectora grabadora para trabajar con ese archivo se mueve muy poco. De hecho, la gran ventaja sería que el archivo esté almacenado en un cilindro. Entonces, una vez que el peine se posicionó en ese cilindro, ya no se tiene que mover más. El problema de los discos de almacenamiento magnético es el movimiento del peine para encontrar los cilindros donde están los datos de los archivos. Esa es la gran ventaja de una administración de memoria contigua. Y otra ventaja es que para encontrar un registro dentro de un archivo, vos necesitas saber dónde está. Entonces, por ejemplo, yo guardé en el archivo personas, acá, a ver si yo guardé en el archivo personas los registros 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pasa si yo quiero leer el registro 3? ¿Sí? Entonces, yo quiero leer el registro 3, pero este es mi directorio, suponiendo que estamos en una contigua, ¿eh? Por supuesto que yo ya le dije que no, porque Linux tiene una administración indexada. Pero suponemos que esto es un mainframe y que estamos en una administración contigua. Y yo creé el archivo persona. Quiere decir que lógicamente este es el registro 1, este es el registro 2, este es el registro 3, este es el registro 4, si es relativo a 1, y si es relativo a 0, este es el registro 0, este es el registro 1, este es el 2 y este es el 3. Depende qué relatividad use, si relativo a 0 o relativo a 1. Pero acá sé que está la persona 1, la persona 2, la persona 3, la persona 4 o 1, 2, 3, 4. Lo podemos hacer relativo a 1 o relativo a 0. Este es nuestro archivo lógico. Archivo lógico que tiene registros lógicos. Bien. Ahora, físicamente hay un directorio que me dice, bueno, mire, el archivo personas comienza en el bloque 4. Entonces yo tengo un disco, ¿sí?, que tiene el bloque 0, el bloque 1, el bloque 2, el bloque 3, el bloque 4, ¿sí? Entonces mi archivo personas empieza acá, en el bloque 4. Y vamos a suponer que este archivo personas es muy grande, o sea, tiene muchas personas, y demanda 3 bloques. Quiere decir que necesito este bloque y este bloque. ¿Sí? Si yo quiero saber cuántos registros lógicos tengo en cada registro físico, bueno, tengo que conocer el factor de bloqueo. Ahora, para conocer el factor de bloqueo, yo tengo que tener el tamaño, tengo que saber el tamaño del registro físico. Bueno, el tamaño del registro físico siempre se considera 512. Seguramente que la tecnología ha cambiado, pero el registro físico originalmente era de 512 bytes. ¿Sí? Entonces yo tengo registros físicos de 512 bytes. ¿Cuántos registros lógicos tengo en 512 bytes? Bueno, dije que mis registros lógicos son de 60 bytes, perdón, son de 20 bytes. Había dicho que mis registros lógicos son de 20 bytes. Entonces, para saber cuántos registros lógicos
tengo en un registro físico, yo tendría que hacer 512 dividido 20. 25,6, perfecto. Factor de bloqueo es de 25. Con una fragmentación interna, ¿sí? De, bueno, ahí tendría que hacer el cálculo. Son 25 por 20, o sea, 512 menos 25 por 20. Esa sería la fragmentación interna en byte. Pero básicamente el factor de bloqueo es de 25. Entonces yo tengo 25 registros lógicos por registro físico. Ahora bien, entonces esto sería 25 registros lógicos y la fragmentación interna sería de 12 bytes. Eso no se puede usar. Eso no se puede usar, ¿no? Porque es la fragmentación interna, el mismo concepto que tiene la fragmentación interna en la administración de memoria contigua. ¿Sí? No se puede usar. Bueno, yo ya sé que tengo 25 registros lógicos en un registro físico. Perfecto. Y ahora el proceso o el usuario quiere recuperar el registro 27. O sea, estaríamos por acá, muy por abajo de nuestro registro lógico, quiere recuperar el 27. ¿Sí? Claramente se ve que del 1 al 25, ¿sí? Están en el bloque físico 4. Bloque físico 4. ¿Sí? Y del 2 al 50 están en el bloque físico 5. Perdón, desde el 26 al 50. Desde el 26 al 50 están en el bloque físico 5. Quiere decir que si el usuario quiere recuperar el 27 está acá adentro. ¿Sí? Bueno, yo los invito a ustedes a hacer una expresión algebraica, ¿sí? Que determine, dado un número de registro lógico, el número de registro físico, ¿sí? En una administración de memoria contigua. Pero eso es una expresión algebraica que se resuelve muy rápidamente, ¿sí? O sea, si yo sé el número del registro lógico, sé el factor de bloqueo, entonces puedo encontrar muy rápidamente, ¿sí? Ejecutando una operación algebraica, la ubicación física. Hay que determinar el registro físico que contiene al registro lógico. En una administración, digamos, de espacio en disco contigua es muy simple. O sea, la gran ventaja es el rendimiento, ¿sí? Que tiene, y las grandes desventajas son, digamos, qué pasa cuando los archivos crecen. Bueno, esta administración lo que necesita para gestionar, ¿sí? El espacio asignado es el directorio. O sea, necesita saber el nombre del archivo, en qué bloque comienza y cuántos bloques tiene asignado. Y después sabes que a partir de este bloque, a partir del bloque 4, está los dos siguientes y ese es todo el archivo. O sea, 4, 5, 6 son los bloques del archivo persona. Eso en una administración contigua. Ahora, en una administración enlazada, es completamente distinto. Esto es lo que usa Windows. Por supuesto, no lo utiliza como dice la teoría. Porque después este es un concepto, ¿no? Después hay que implementarlo. Por supuesto que la asignación contigua es un concepto bastante teórico. La asignación ligada que ven acá también es un concepto teórico. Después hay que implementarlo. Por supuesto que no se va a implementar tal cual se explica en el libro y tal cual lo voy a comentar ahora, ¿sí? Pero la asignación ligada, fíjense que también dice, bueno, tenemos un directorio, o sea que el directorio que ustedes ven ahí en el libro, ¿sí? Lo que está mostrando es la información de gestión, para gestionar físicamente
los datos en el disco. Y lo que ve el usuario es la información de usuario, es lo que le interesa al usuario. El usuario no le interesa dónde está ubicado físicamente. Entonces, la asignación ligada, cuando el archivo se crea, se le asigna un bloque de comienzo, ¿ven? ¿Dónde comienza? Y a medida que va creciendo, el subsistema de archivos que gestiona el espacio libre va seleccionando bloques libres y los va enlazando, ¿no? O sea, acá comienza, el archivo crece, entonces dice, bueno, ¿dónde está el bloque siguiente? ¿Sí? Bueno, el bloque siguiente es el 16. ¿Dónde hay un bloque libre? Bueno, supone que el bloque libre siguiente es el 1, le asigna el 1. ¿Dónde está el siguiente libre? Es el 2, le da el 2. ¿Dónde está el siguiente libre? El 25. Y ahí tiene la información que dice, ese bloque, ahí terminó. Ahí terminó. Por supuesto que ya no tiene, esto soluciona las desventajas de la asignación contigua. ¿Por qué? Porque mientras haya espacio libre, el archivo, mientras haya espacio libre en todo el disco, el archivo puede seguir creciendo. Cosa que eso no pasaba en una asignación contigua. ¿Por qué? Porque en la contigua habíamos dicho que tenés que especificar antes de crear el archivo, ¿sí? Antes de empezar a transaccionar con el archivo, tenés que especificar cuántos bloques va a necesitar como máximo. Y después empezás a usar el archivo. O sea, se crea un espacio contiguo vacío y después se empieza a usar. Y eso es del archivo. Acá no se crea un espacio previo asignado al archivo, sino que se van enlazando los bloques libres en una asignación ligada. Siempre tenés que saber dónde está el siguiente. ¿Dónde se guarda esa información? Esa información se guarda en el bloque. O sea, en este bloque se guarda la información del siguiente. El siguiente es el 16. Bueno, el siguiente, ¿cuál es el 1? Acá tendría que tener guardado el 1. Acá tengo que tener guardado el 2. Acá tengo que tener guardado el 25. O sea que el bloque, por ejemplo el 9, que es el primero, tiene los datos de los registros y tiene información del siguiente. ¿Cuál le sigue? Al 9 le sigue el 16. ¿Sí? Entonces este va a apuntar al 16. Acá tengo, en el 16, tengo datos de registros y el número del sector que le sigue, el 1. ¿Sí? Entonces se hace una lista enlazada de bloques que pertenecen al archivo. La ventaja es que el archivo puede crecer hasta mientras haya espacio en el dispositivo. Pero la desventaja es que acá yo no puedo tener una expresión algebraica, un cálculo, que me permita saber en qué registro lógico, perdón, en qué registro físico está el registro lógico. Yo podría saber en qué posición, pero no el número, no el número del registro físico que contiene mi registro lógico. Entonces yo tengo que leer, si quiero buscar un registro, tengo que leer todos los anteriores. No puedo acceder directamente. O sea que esta asignación ligada no tiene acceso directo, porque tengo que recorrer toda la lista para encontrarlo. ¿Sí? En cambio, la contigua tiene acceso directo. ¿Sí? Esa es, digamos, una ventaja, es una gran ventaja tener acceso directo, pero acuérdense que si hay algo que se aprende en sistema operativo es que tenemos la balanza, ¿sí? Acá tenemos un plato y acá tenemos otro plato y esto, el equilibrio está entre el rendimiento y la optimización, ¿sí? No hay nada que sea perfecto, ¿no? Entonces esto
La gran ventaja es que puede crecer el archivo, por supuesto, pero la gran desventaja es que no tengo acceso directo. Para encontrar un registro tengo que leer todos los anteriores. Para leer, si busco un registro en particular, tengo que leer todos los anteriores, porque dice, bueno, voy a leer un registro. ¿Está acá? No. ¿Dónde continúa? Acá. ¿Está acá? No. ¿Dónde continúa? Acá. No puedo leer directamente un registro, ¿sí? Por supuesto, todo esto es la teoría, ¿no? Después hay que implementarlo porque eso hay que solucionarlo de alguna manera, ¿sí? Bueno, Windows lo implementó. Implementó, seguramente ustedes ya la han sentido nombrar, en la FAT, en la tabla de asignación de archivos, casualmente. Es la tabla de asignación de archivos, pero basada en un concepto de asignación ligada, ¿sí? Los diseñadores del subsistema de archivos de Windows, de OS originalmente, lo basaron en este concepto de asignación ligada. Y después, ahí está la FAT. Y después tenemos la indexada, que esto es teoría también, por supuesto, pero esta teoría la tomó Unix, ¿sí? Esta teoría la tomó Unix. Unix implementó su sistema de archivos en un concepto teórico de asignación indexada, ¿eh? O sea, esto, ¿sí? Todo este sistema de archivos está basado en Unix, ¿no? Está basado en una teoría de asignación indexada, ¿sí? Primero el concepto indexado. Fíjense lo que pensaron esta gente. Esta gente dice, por supuesto que tengo el directorio, ¿no? El nombre del archivo. Cuando hago el open, va a buscar el nombre del archivo al directorio. Si lo encuentra, todo bien. Y si no, te dice que no existe y lo puedes crear. Pero acá el directorio de este concepto teórico de asignación indexada dice que vos tenés en el directorio un número de bloque de índice, ¿no? Entonces dice, bueno, mira, vos tenés el bloque 19, que sería este bloque. ¿Mm? Este bloque 19 es el bloque de índices. El bloque de índices no tiene datos del archivo, no tiene registros de datos del archivo. ¿Qué tiene? Tiene los números de los bloques que contienen los datos del archivo. Quiere decir que los datos del archivo están en el 9, en el 16, en el 1, en el 10 y el 25. Y estos menos 1 que son, quiere decir que de este bloque de índices 19, vos tenés la posibilidad de almacenar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números de bloques de datos. Pero el archivo zip tiene solamente 1, 2, 3, 4, 5 bloques de datos y después no se acabó ahí, se terminó en el bloque 25. Pero yo podría seguir agregando. Y alguien me puede decir, ¿y qué pasa si el archivo crece más de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloques? Crece 8 o crece 9. Bueno, la última posición se reserva para otro bloque de índices. Por ejemplo, el 30, entonces este tiene punteros a bloques de datos y el último se reserva para un bloque de índices. Quiere decir que el bloque de índices del archivo zip es el 19, si le voy a dar el 30 y si sigue creciendo le doy pues, cualquiera que esté libre, ¿no? O sea que por un lado tengo una lista enlazada de bloques que tienen punteros o direcciones de los bloques de datos, ¿sí? Y por otro lado tengo punteros a bloques de índices. Entonces el bloque 19 tiene todos los punteros de bloque de datos y el último apunta un bloque de índices. Bloque de datos, 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 apunta un bloque de índices. 27 ponele. Bloque de datos, 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 menos 1. Quiere decir que este
archivo zip, si usamos lo que yo le agregué, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 bloques, 21 bloques de datos. Porque 7 acá, 7 acá y 7 acá son 21 bloques de datos. ¿Sí? Entonces, pero para no confundir, entonces en el directorio tenemos un puntero, un bloque de índices. El bloque de índices tiene los punteros a bloques de datos. Quiere decir que en realidad al usuario le interesa lo que está contenido acá adentro, lo que está contenido acá adentro, lo que está contenido acá adentro, lo que está contenido acá adentro y lo que está contenido acá adentro. Eso es lo que le interesa al usuario, ¿sí? El contenido de los bloques de datos. No le interesa cómo el sistema gestiona la ubicación de sus datos en, eh, en el disco. De hecho, acá, si querés saber algo más, personas tiene asignado el nodo de índices, o sea, es un nodo donde están los punteros a los bloques de datos. Ese nodo tiene el número 656114. ¿Sí? Bueno, y a eso se lo llama nodo índice, que es la forma en la cual Unix implementó este concepto acá. Y esto también lo vamos a ver, digamos, el nodo índice, y lo vamos a comparar con la FAT. O sea, DOS Windows utilizó el concepto de enlazado, ¿sí? O ligado, y lo implementó en una estructura de datos que se llama FAT. Y Unix tomó el concepto de indexado y lo implementó en una estructura de datos que se llama nodo I. Tiene un pseudo acceso directo porque podría acceder en forma directa, ¿sí? Podría acceder en forma directa, por ejemplo, a esto, ¿no? Porque levanta este bloque a memoria, este bloque lo levanta en memoria, y en memoria tiene los punteros de acceso, los punteros a los bloques de datos. Lo único que tiene que hacer es buscarlo en memoria, pero buscar en memoria en esta estructura es muy simple. O sea que lo que más se acerca, primero, digamos, la contigua permite, el acceso directo puro, ¿sí? Es una expresión algebraica. La ligada, ¿sí? Pero implementada en una FAT, tiene un pseudo acceso directo, no tan puro, yo diría, no, es el menos puro. Hacer una categoría de pureza en el acceso directo, y primero sería la contigua, después sería la indexada, y por último sería la enlazada. Por supuesto, la indexada a través del nodo I, la enlazada a través de la FAT, y la contigua no necesita más que el directorio, ¿sí? Pero Sí. hay accesos directos implementados, por supuesto, pero siempre basados en la FAT, en Windows, y en el nodo I en Unix, ¿no? Bien.